Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas de todo el mundo. Ya estamos en vivo y en directo para compartir las buenas nuevas de salvación con usted, que necesita más y más de las cosas del Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos en Cristo Jesús de todo el mundo y el grupo de WhatsApp Jesucristo la vida eterna. Que Dios me lo bendiga ricamente. Adelante en el Señor, porque la venida del Señor se acerca, mi hermano. La venida del Señor se acerca. Hay que estar preparado, porque en un abrir y cerrar de ojos el Señor tocará la trompeta y nosotros partiremos con el Señor. Y los que no estén preparados se quedarán para la gran tribulación de aquellos días, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, del 19 al 22. Dice el Espíritu Santo de Dios allí, nos enseña a nuestros corazones. Alabado sea el nombre de Dios a través de su palabra. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Juan capítulo del 19 al 22 dice el Señor. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Alabado sea el nombre de Dios. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Gloria al nombre del Señor, mi hermano. Que Dios en esta mañana esté hablando a nuestros corazones, mi querido hermano. Llegó lunes, mi hermano, de seguir aprendiendo más de las cosas del Señor, mi hermano. Gloria al nombre del Señor, aleluya. El tema de este mensaje que vamos a poner es: Cristo habló de su propia resurrección, mi hermano. Cristo habló de su propia resurrección. Bueno, ese es el tema del mensaje de esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí con sus discípulos, el Señor les explicó, les enseñó a sus discípulos que Él iba a resucitar al tercer día. Él iba a resucitar al tercer día. Pero muchos de los discípulos, alabados el nombre de Dios, no creyeron lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces aquí en este versículo 2 que leímos, versículo 19, le dijo Jesús, respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Eso el Señor le responde a los judíos. El Señor le estaba hablando a ellos, era acerca de su cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso que nosotros, este cuerpo, tenemos que cuidarlo bastante, hermano. Por eso dijo el Señor: todo me es lícito, a veces todo no conviene, mi hermano. Todo no conviene. Entonces, mi querido hermano, el Señor, hermano, dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. El templo, el cuerpo del Señor, hermano, el cuerpo del Señor iba a ser destruido, hermano. Ya, iba a ser destruido. Su cuerpo, hermano, iba a ser, que se dice, puñeteado, lastigado, abofeteado. Su cuerpo se iba a ser partido, hermano. El Señor, hermano, le hablaba, era de su cuerpo, hermano, de su cuerpo. No le hablaba de ese templo que habían construido, el templo de Salomón, mi hermano. Gloria a Dios en las alturas, mis queridos hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, el templo del Señor, hermano. El Señor hablaba de su templo, hermano. Este templo que es de carne y hueso. Por eso dijo: en 3 días lo levantaré, mi hermano. Estaba hablando de su templo, el Señor. Que el Señor iba a ser crucificado, mi hermano. Él iba a ser sepultado. Iba a estar 3 días y 3 noches en el Seol, en el infierno, mi hermano. Y al tercer día el Señor iba a resucitar, hermano. Ya, el Señor iba a resucitar de entre los muertos, mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. Por eso que los judíos se quedan sorprendidos cuando escuchan la respuesta del Señor, que le dice: en 3 días. En 3 días, dice, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré, mi hermano. ¿Ah?
Entonces por eso se quedan sorprendidos. Dicen, no, pues si 40 años tuvimos nosotros trabajando por este templo y tú dices en 3 días vamos a construir este templo. Ellos estaban tan ciegos que no podían entender las escrituras de lo que el Señor le estaba dando a entender. Lo que el Señor le estaba dando a entender era de su cuerpo, hermano. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sí vio, mi querido hermano? Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Ahí está, hermano. Jesús le hablaba a los fariseos, era de su cuerpo, del templo, hermano. Era su cuerpo que iba a ser, mi hermano, iba a ser sepultado, iba a ser destruido. Ya. Pero al tercer día el Señor, hermano, se iba a levantar de entre las tumbas, mi hermano. Cuando el Señor resucitó, entonces recién creyeron los discípulos, hermano, lo que el Señor había hablado a estas palabras. Ni los discípulos creyeron lo que el Señor estaba hablándole a los fariseos, hermano. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Mateo 20 nos habla también el Señor acerca de que Cristo habló de su propia resurrección a los discípulos. Mateo 20 habla también el Espíritu Santo de Dios, como el Señor, mi hermano, alabado sea el Cristo de la gloria. Mateo 20 nos enseña el Espíritu Santo, Mateo 20, 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Eso es lo que yo le decía a mi hermano. Cuando el Señor habló, mi hermano, a los fariseos acerca del templo, hermano, que el templo de él iba a ser destruido. Pero al tercer día, dice el Señor, que iba a ser construido el templo. Era el templo de él, mi hermano, el cuerpo de él que iba a ser construido, hermano. Porque cuando el Señor resucitó, ustedes se acordarán, mi hermano, que el Señor resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo jovencito. El Señor resucitó, mi hermano. De eso era lo que el Señor les habló a ellos, hermano. Ya, lo que dijo el Señor, y en 3 días lo levantaré, dice el Señor. Entonces el Señor se levantó, mi hermano. Su cuerpo fue construido, mi hermano. Fue nuevamente glorificado, pero con un cuerpo jovencito, un cuerpo diferente. Ya un cuerpo ya no era de carne y hueso, sino era un cuerpo glorificado, un cuerpo de gloria, mi hermano. Un cuerpo de gloria. Entonces, mis queridos hermanos, el cuerpo del Señor Jesucristo se restauró, mi hermano. Su cuerpo fue, que se dice, curado, todo su cuerpo, hermano. Todas esas llagas, esas heridas que le dieron al Señor, todas esas heridas desaparecieron, hermano. Desaparecieron, porque Él construyó nuevamente su propio cuerpo. Por eso le dijo a los fariseos, voy a destruir este templo, y en 3 días lo levantaré nuevamente, lo construiré, dice el Señor. Pero hablaba era de su cuerpo, mi hermano, de su cuerpo. Entonces el cuerpo de él, mi hermano, fue nuevamente construido, fue sanado. Todas esas heridas, los clavos, los latigazos en la espalda, todo eso desaparecieron, hermano. Desaparecieron porque él mismo lo dice en su palabra, hermano. Yo no lo digo, en su palabra lo está diciendo en San Juan 2:19, hermano. Ahí dice clarito que él nuevamente iba a construir ese templo, hermano, el templo de Salomón, pero no hablaba del templo de Salomón, era de su propio cuerpo, hermano, de su propio cuerpo, que este cuerpo, hermano, iba a ser nuevamente levantado, curado, sanado, hermano, construido. Ya, porque el cuerpo del Señor, hermano, fue destruido, hermano, con el látigo de Roma, con la lanza, hermano, que le rompieron el costado, hermano, le hirieron las manos, todo eso, hermano. Todo eso, hermano, el cuerpo del Señor fue restaurado, fue sanado, fue curado y se fue al Señor con un cuerpo glorificado al cielo, hermano. El Señor resucitó, hermano. El cuerpo de Él no quedó aquí en la tierra, hermano. El cuerpo de Él no quedó aquí en la tierra, hermano. Por eso los científicos buscan el cuerpo del Señor y no lo encuentran, hermano. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo de Él jamás se quedó aquí en la tierra. Él dando cumplimiento a todas las profecías, el Señor dio cumplimiento a las profecías que hablaban de Él,
hermano, en los profetas, en los salmos, mi hermano, hablaban del Señor, mi hermano. Todo eso vino y dio cumplimiento, mi hermano. Y ahora, mi hermano, lo que esperamos es que el Señor aparezca por segunda vez y se cumpla la otra parte de las escrituras que faltan de cumplirse, mi hermano. Lo que el Señor prometió, que nos iba a levantar a nosotros del polvo de la tierra. Y estamos ya cerca, hermano, estamos cerquita, hermano, que el Señor aparezca, hermano. Y nos iremos con el Señor, hermano. Por cuanto la tierra, hermano, cada día, hermano, se llena de violencia, hermano. Crimen día tras día, hermano. Los robos día tras día, violaciones, hermano. Y tanta cochinada que el diablo está haciendo aquí en la tierra, hermano. Entonces, hermano, muchas veces, hermano, no es el diablo, hermano, sino es el hombre, hermano, la maldad del hombre, hermano, que se ha multiplicado sobre la faz de la tierra, hermano. El Señor dijo claramente en su palabra que el corazón del hombre es malo desde su juventud, mi hermano. Desde su juventud el corazón del hombre es malo, hermano. ¿Qué se dice? El muchacho, cuando ya cumpla 12 años en adelante, el corazón del muchacho es malo de allí en adelante, hermano. Cuando ya conoció al muchacho lo que es bueno y lo que es malo, entonces, hermano, el corazón del hombre, como dice la escritura, es malo. ¿Ya? Entonces, el corazón ya del muchacho de los 12 años en adelante ya es malo. Ya piensa en la maldad. ¿Ya? Por eso hay bastantes muchachos jóvenes que están metidos en el sicariato. Bastantes jóvenes de edad de 14 años, de 13 años, 15 años, ya son sicarios. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es malo, mi hermano. ¿Y qué es lo que hace Satanás, mi hermano? Satanás lo que hace es empujar a esa persona, hermano. Por cuanto esa persona le pertenece a Satanás porque practica el pecado. Ellos practican el pecado. Entonces, como practican el pecado, le pertenecen a Satanás, mi hermano. No le pertenecen al Señor, hermano. Usted solamente es una creación de Dios, nada más. Usted pasa a ser hijo de Dios cuando lo acepta el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ahí pasa a ser hijo de Dios, mi hermano. Por tanto, usted solamente es una creación de Dios, nada más. Es una creación de Dios. ¿Ya? Cuando usted se arrepiente de todos sus pecados, lo acepta el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y permanece fiel hasta la muerte en los caminos del Señor, entonces usted es un hijo de Dios. Aleluya, un hijo de Dios legítimo, hermano. Mi alma te alaba, Jesucristo de Nazaret. Mateo 20:19 dice el Espíritu Santo de Dios allí, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitarán, mi hermano. Bueno, ve. Entonces, mi hermano, el Señor Jesucristo fue entregado, mi hermano. ¿Fue entregado a quién? En manos de los gentiles. Manos de los gentiles. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, es muy importante saber las cosas del Señor, que realmente los planes de Dios que tiene con nosotros, hermano. Dios tiene bastantes planes con nosotros, hermano. El primer plan que Dios tiene con nosotros es darnos la vida eterna, hermano. Ya. Ese es el plan perfecto del Señor, hermano. En darnos la vida eterna, hermano. Entonces, ¿cómo podemos lograr o conseguir la vida eterna? Permaneciendo en la obra del Señor, hermano. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros permanezcamos, hermano, hasta el fin, seamos fieles al Señor, hermano. Así no esté pasando tantas cosas, estemos pasando tribulación, estemos pasando hambre, persecución. Ahí tenemos que estar, hermano, fieles al Señor, hermano. Yo sé que esta carne se hincha, hermano. Muchas veces, hermano, la naturaleza vieja, hermano, quiere nuevamente apoderarse de nosotros, hermano. Pero ahí estamos, mi hermano, pidiéndole al Señor que nos fortalezca en gran manera, hermano. Que nos dé fuerza, hermano. Porque las pruebas, hermano, es grande, hermano. Las pruebas es grande. Entonces, mi hermano, el Señor Jesucristo fue entregado ¿a quién? A los gentiles, mi hermano. Fue entregado a los gentiles, hermano.
Pero como dice en otras partes de las escrituras, hermano, ni los gentiles ni los judíos no tuvieron la culpa de la crucifixión del Señor, hermano. Sino que Él mismo, Él tenía el poder de poner su vida y volverla a tomar. Ese mandamiento lo recibió de nuestro Padre Celestial, hermano. Entonces nadie es culpable de la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo. Él vino, mi hermano, a cumplir lo que estaba escrito en la palabra de Él, mi hermano. Él vino a dar cumplimiento. Él vino a salvarnos a nosotros, que estábamos en delito y en pecado, y nos dio la oportunidad. El Señor dio la oportunidad al mundo entero, que por medio del Señor Jesucristo, ahora sí, el hombre tiene la oportunidad de arrepentirse, aceptarlo al Señor como su único y suficiente Salvador, y pase a ser hijo de Dios legítimo. Ya. Entonces, esa es la recompensa de parte del Señor para aquellas personas que le buscan al Señor, se arrepienten de todo corazón, hermano. Dios tiene su brazo extendido sobre la humanidad. El hombre coge, el hombre tiene libre albedrío de escoger, hermano. El hombre escoge, hermano. Escoge la vida eterna o escoge la condenación. Escoge el lago de fuego o escoge la vida eterna, hermano. O escoge el paraíso, hermano. De ti depende dónde mismo quieres pasar la eternidad, mi hermano. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice y mi alma te glorifica. Alabado sea el nombre del Señor. Nos habla el Señor de los ejércitos, mi hermano. En Marcos 9, versículo 9, habla el Espíritu Santo de Dios. Marcos 9, versículo 9. Dice el Espíritu Santo de Dios allí que nos enseña el Señor de los ejércitos. Ten misericordia de mi alma, Señor. Marcos 9:9 dice el Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Marcos 9:9. El Señor hablando acerca de la resurrección de Él, mi hermano. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, mi hermano. Vea. Entonces ahí está, mi hermano. Nuevamente el Señor le habla, hermano, acerca de la resurrección de Él, que Él iba a resucitar al tercer día, mi hermano. Cuando el Señor se transfiguró, mi hermano, los discípulos vieron a Moisés y a Elías, mi hermano. Ahí el Señor les mandó que no dijesen a nadie, hermano, lo que habían visto, de la visión que habían visto, hasta que Él haya sido crucificado y haya sido resucitado de los muertos, mi hermano. Vean. El Señor manifestando su gloria, mi hermano, que los discípulos se quedaron hasta el mirar cuando vieron a Moisés y a Elías que hablaban con el Señor, hermano. Entonces, mi hermano, mis queridos hermanos, estaba tan explicada la palabra del Señor que le explicaron a los discípulos que el Señor de los ejércitos iba a ser resucitado al tercer día, ¿verdad? Pero los discípulos estaban ciegos los discípulos, que no podían entender la palabra del Señor, hasta que el Señor resucitó y les pudo explicar a ellos. Le dijo el Señor: insensato, tardo para entender, le dijo el Señor. Ve. Tan insensatos fueron ellos que no pudieron entender lo que el Señor, cuántas veces le dijo que el Señor iba a ser crucificado y al tercer día iba a resucitar. Él iba a resucitar entre los muertos. Él no se iba a quedar, mi hermano, en el sepulcro. Como vemos claramente, hay gente que sigue en la ignorancia, que adoran, mi hermano, a Mahoma, adoran a Buda, adoran a María. Ellos no resucitaron de los muertos, hermano. Ellos están con nosotros aquí en la tierra todavía, dormidos en el polvo de la tierra. Están dormidos, su cuerpo está dormido en el polvo de la tierra. El único que resucitó entre los muertos es el Señor Jesucristo. Él solo se merece
la gloria, la honra y la alabanza por toda la eternidad. Jesucristo, el Señor, mi hermano. Él es el único, hermano. Mi alma te alaba, Jesús, mi alma te glorifica. Mateo 14, 28, habla el Espíritu Santo de Dios allí, mi hermano. Yo no sé por qué hay muchos hermanos que se apartan del Señor, hermano. Se apartan de Dios, se van al mundo, hermano. Bueno, los hermanos sabrán por qué se van, mi hermano. ¿Por qué se van? Pero aquí, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, estamos hablando acerca de la sana doctrina, hermano. La sana doctrina del Señor Jesucristo, hermano. Aquí hablamos de la sana doctrina del Señor Jesucristo, hermano. La obligación de nosotros, hermano, es dar lo que sale de nuestro corazón en las ofrendas, hermano. Ya. Entonces, hermano, las ofrendas, hermano, es un mandato del Señor, hermano. Es un mandato del Señor que usted tiene que ofrendar, ayudar, mi hermano, al siervo del Señor, ayudar la obra del Señor, hermano. Ya. Por eso que yo le digo siempre, hermano, si usted me quiere ayudar a mí en este ministerio, hermano, póngase en contacto conmigo vía correo electrónico o deje su mensaje, hermano. Si usted quiere ayudarme, ayudar a este siervo, ayudar a este ministerio, hermano, que tengo, que es para la gloria del Señor, hermano. Entonces, mi hermano, ahí encontramos claramente lo que el Espíritu Santo de Dios dice en Mateo 14, 28, hablando acerca de la resurrección del Señor. Acerca de las ofrendas ya conversamos, ya hablamos de eso, ese tema ya más que entendible, hermano. No es preciso que nuevamente explicarle eso, hermano. Ya el cristiano tiene conocimiento lo que tiene que hacer, hermano. Mateo 14, 28 habla el Espíritu Santo de Dios allí, hermano. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua, dice las Escrituras, hermano. Vea. San Mateo, capítulo 14, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Estamos hablando, perdón, mi hermano, que me equivoqué. Es Marcos 14, 28, hermano. Marcos 14, 28. Perdóneme, mi hermanito. Me equivoqué del Evangelio. Es Marcos 14, 28. Marcos 14, 28. Dice el Señor: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, mi hermano. Vean, hermano. Entonces ahí, mi hermano, el Señor, mi hermano, le está explicando a ellos, hermano, que Él iba a resucitar, hermano. Después que el Señor hubiera resucitado, Él iba a presentársele en Galilea a todos sus discípulos, hermano. Pero por cuanto los discípulos, mi hermano, no creyeron a las Escrituras, no creyeron lo que el Señor le dijo, el Señor tuvo que presentársele muchas veces a los discípulos, hermano. A uno se le presentó cuando iba en camino a Emaú, a otro, mi hermano, se le presentó cuando estaba en el mar, le dijo que tenéis que comer. Y por último, el Señor se le presentó a los 12 discípulos cuando estaban reunidos, mi hermano. ¿Por qué razón? Porque los discípulos, mi hermano, todavía no creían la palabra que el Señor le había dicho, que al tercer día iba a resucitar, hermano, de los muertos, hermano. Y el Señor resucitó, mi hermano. El Señor no se quedó, mi hermano. El Señor resucitó, hermano. Y ahora, mi hermano, Él está sentado a la diestra de Dios el Padre, el cual vendrá por segunda vez a levantar a sus escogidos, mi hermano. El Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, una iglesia que no esté contaminada con el mundo, mi hermano. Por esa iglesia viene el Señor, hermano. Ya. No viene, mi hermano, por todos los hermanos cristianos, hermano. Son pocos los hermanos que se van con el Señor, hermano. ¿Cuáles se irán con el Señor? Los que viven en santidad, los que viven conforme a la palabra del Señor, hermano. Ya. Los hermanos que están viviendo conforme a la palabra del Señor, esos se van con el Señor, hermano. Los que viven en santidad, los que están separados del mundo, hermano. Ya. Esos hermanos se van, mi hermano.
Usted puede ver bastantes cristianos que van a las congregaciones, hermano, llevando la Biblia, hermano. No todos son salvos, hermano. No todos son salvos. Son pocos, hermano. Pero hay que decir la verdad, mi hermano. Hay que decir la verdad. Usted puede ver miles de congregaciones, hermano. Las congregaciones pueden estar llenecitas. Pero si no están viviendo una vida de santidad y obediencia al Señor, hermano, no pueden entrar al reino de los cielos, hermano. Por esa iglesia el Señor viene, hermano. Por esa iglesia, hermano. El Señor viene por esa iglesia. Es, mi hermano, es llevárselo ¿a dónde? A la patria celestial, hermano. Por eso es que usted, mi hermano, tiene que entregar su carga al Señor, hermano. Entregarle la carga al Señor. Cargas de problemas, mi hermano. Carga de tristeza, de odio, de amargura. Carga de enfermedad, mi hermano. Carga de pobreza. Cargas de deudas. Todo eso, todas esas cargas tiene que entregarle al Señor, mi hermano. Libérese de todas las cargas que realmente le impide a usted, mi hermano, el crecimiento espiritual, mi hermano. Dios sabe nuestra necesidad, mi hermano. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros abramos nuestra boca, hermano, y le pidamos a Él, mi hermano. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Entonces, hermano, Jesucristo el Señor, hermano, habló acerca de la resurrección de Él, mi hermano. Les habló ¿a quiénes? A sus discípulos, mi hermano. El Señor les habló a sus discípulos que el Señor iba a resucitar al tercer día, mi hermano. Pero ¿qué hicieron los discípulos, mi hermano? Los discípulos lo que hicieron es, mi hermano, no creer en la palabra del Señor, hermano. Ellos no creyeron que el Señor iba a resucitar de los muertos, hermano. Ya, no creyeron, hermano. Cuando el Señor resucitó y se le presentó a ellos, allí recién, mi hermano, creyeron, hermano, en la Sagradas Escrituras, hermano. Ya. Entonces, eso es lo que nos manda el Señor a nosotros, que creamos en el Señor, hermano. Por eso el Señor le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice las Escrituras, hermano. Eso es para nosotros, hermano. Nosotros que no le hemos visto al Señor. Si nosotros sin verle al Señor, sin conocerle al Señor, creemos en Él, hermano. Pero nosotros que leemos la palabra del Señor, nosotros sí le conocemos a Dios. ¿Cómo le conocemos a Dios? A través de la palabra, hermano. Ahora nosotros somos amigos de Dios, ya no somos enemigos de Dios, mi hermano. Somos amigos de Dios, y como somos amigos de Dios, tenemos que buscarle a Él cada día más y más, mi hermano. Ya. Usted es un amigo de Dios, yo soy un amigo de Dios también, mi hermano. Somos amigos de Dios, mi hermano. Acerquémonos a Dios confiadamente, hermano, con un corazón sincero, contrito y humillado ante la presencia del Señor, hermano. Para que el Señor, hermano, sane nuestros corazones, nuestras heridas, hermano, nuestras angustias. Muchas veces nos encontramos, hermano. Ya. A veces uno sale a su trabajo, hermano, y de repente no falta un loco por ahí que a uno lo choca, mi hermano, o le hace problemas, hermano. Ahí tenemos que estar, hermano, orando al Señor, hermano. Seguir adelante, hermano, con el Señor, hermano. Porque hoy en día, hermano, la gente, hermano, anda como trastornada, hermano. ¿Por qué razón? Porque están sin Cristo y sin esperanza, hermano. Los problemas, mi hermano, los problemas le agobean a esas personas, hermano. Pero no quieren buscar, mi hermano, al Señor, hermano. Tienen tantos problemas, pero no quieren arrodillarse, hermano. Ni siquiera le piden al Señor, Señor, perdóname. Ten misericordia de mi alma. Tengo este problema, soluciona este problema. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Acercarnos a Dios, el único que puede poner paz, armonía en nuestros corazones es el Señor Jesucristo, hermano. El único, hermano. El resto, hermano, nosotros no podemos hacer nada, hermano. ¿Ya? No es con espada ni con ejército, dijo el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Mi hermano, acerquémonos al trono de la gracia del Señor Jesucristo, hermano. Al trono celestial, hermano. Los cielos están abiertos, hermano, para que nosotros oremos al Señor, hermano. Le entreguemos nuestras cargas al Señor, hermano, porque el Señor resucitó, hermano. El Señor está sentado, hermano, en los lugares celestiales. Él está sentado en la patria celestial. Allá está, mi hermano, el lugar santísimo. Ahí está sentado el Señor, hermano, intercediendo por nosotros, hermano. Ya.
Entréguele, Señor, mi hermano, entréguele al Señor su carga, hermano. Él resucitó, hermano. Él se fue nuevamente, hermano, al cielo, hermano, donde estaba siempre, hermano, el Señor, hermano. El Señor no se quedó aquí en la tierra, hermano. Con muchos falsos profetas, hermano. La gente científica dicen que los discípulos, hermano, se llevaron el cuerpo del Señor, hermano. Pero no es así, hermano. Si usted lee las Escrituras, el Señor resucitó, hermano. El Señor resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, hermano. Que hablaron los profetas, tanto Moisés y todos los profetas, hermano. Profeta mayor y profeta menor, hermano. Porque todo el Antiguo Testamento habla acerca del Señor, hermano. El sacrificio, habla también de la resurrección del Señor, hermano. Y todo eso el Señor dio cumplimiento en el Nuevo Testamento, hermano. ¿Ya? Ahora Dios nos dio la oportunidad a nosotros, hermano, a todos los seres humanos, hermano, que le entreguen el corazón al Señor, hermano. Tú que estás perdido, mi hermano, tú que estás perdido en la droga, en la borrachera, en el crimen, hermano, tienes la oportunidad de aceptarlo al Señor como tu único y suficiente Salvador. Dios te da la oportunidad a ti, mi hermano. Pero si tú no quieres aceptarlo a Él, entonces el hacha está lista a la raíz de los árboles, hermano. Dios, así mismo como te da la oportunidad, mi hermano, para que te arrepientas, Dios también tiene un día establecido para ti en que el Señor te quitará la vida, mi hermano, porque eres árbol que no da fruto, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien, mi hermano, hemos aprendido acerca, hermano, en esta mañana. Cristo habló de su propia resurrección, hermano. Eso hemos aprendido hoy, hermano, en esta mañana. Cristo habló de nuestra propia resurrección, hermano. Bueno, el Señor habló, mi hermano, a sus discípulos, nos habla a nosotros que el Señor resucitó, hermano. Entonces, Él está vivo y vive por los siglos de los siglos, hermano. Y viene por segunda vez a salvar a quienes, a sus escogidos, mi hermano. ¿Ya? De los cuatro ángulos de la tierra. Dios me lo bendiga, mis hermanos y hermanas que me escuchan. Nos veremos otro día, si es la voluntad del Señor que nos veamos, ¿no? Cuídense mucho, mis queridos hermanos, y que el Señor Dios Todopoderoso me bendiga a mí, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, mi entrada y mi salida. En el nombre de Jesucristo de Nazaret oramos, rogamos, te lo pedimos humildemente y te damos las gracias. Aleluya, amén, amén. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesucristo.